Bueno, saludamos a quienes nos estén escuchando, sintonizando, viendo, y siguiendo también esta serie de encuentros y de conversaciones que estamos llevando adelante con distintos especialistas, referentes del ámbito de la academia, de la política, para reflexionar en torno a la educación superior desde el prisma del conurbano. Este ciclo arrancó a fines del 2023, hoy en otro escenario distinto. Estamos siguiendo ese hilo conductor de las conversaciones desde otros ámbitos, desde otras miradas, y sobre todo teniendo en cuenta el nuevo escenario. Este es el cuarto encuentro, ya tenemos 3 que los pueden también visitar y revisitar si no los escucharon hasta el día de hoy en las redes del Instituto del Conurbano, y vamos a seguir con un par más para después avanzar en la segunda etapa. Bueno, hoy lo que queríamos conversar, sobre lo que queremos dialogar en este cuarto encuentro, está orientado un poco a repensar todo lo que tenemos por delante en términos un poco más políticos dentro de las universidades del conurbano. Por eso es que titulamos este encuentro de la educación superior, Desafíos políticos para defenderla, desde la perspectiva de los derechos y de los derechos humanos. Así que por eso invitamos a Eduardo Rinesi, que está acá con nosotros. Primero agradecerte, Eduardo, por el tiempo, la predisposición. Siempre, la verdad que tus aportes nos dejan pensando un montón, y la verdad que era más que adecuado que estés acá conversando con nosotros, desde tu mirada reflexiva, crítica, pero también desde tu experiencia en haber gestionado la universidad, el Instituto de Desarrollo Humano, así que sumamente valioso. Bueno, entonces te agradezco. Al contrario, hombre. Bueno, vamos a empezar a conversar. Un poco siguiendo el hilo conductor de los encuentros anteriores, había algo muy presente en términos de cómo se estaba construyendo simbólicamente, de algún modo, un estigma sobre quienes estudian en las universidades del conurbano. El año pasado tuvimos, y de hecho charlamos con la titular del INADI acerca de esas pancartas que aparecieron en pasacalles, estigmatizando, criminalizando en un punto también a quienes estudian en las universidades del conurbano. También pasó en otras universidades, más en el ámbito federal, pero lo cierto es que acá aparecieron también. Eso, bueno, disparó y retomó de algún modo algunas discusiones que veníamos trayendo ya en el Instituto del Conurbano, en los espacios de los talleres transversales, donde estábamos problematizando ya en el año 2022, 2021, la estigmatización, en realidad, sobre todo a quienes habitan en el conurbano y además a quienes estudian en el conurbano. Entonces, en esa línea, en los últimos tiempos, más allá de lo que fue la campaña previa y de lo que terminó, digamos, decantando finalmente con el cambio de gobierno y este giro hacia la ultraderecha, es bueno pensar, en ese sentido, ¿por qué molestan tanto? ¿No? ¿Bajo qué coordenadas podemos pensar, más allá de aquellas que circulan, ¿no?, en distintos ámbitos, pero pensar además por qué están molestando tanto a las universidades del conurbano, ¿no? Una consigna bastante amplia, que además esto se ve expresado no solamente en los discursos políticos del gobierno nacional, sino que también cómo esto es reproducido por algunos medios de comunicación y cómo se construyen también, diría que falsas situaciones, ¿no? Pensemos desde aquello que era, bueno, las universidades tienen muchos estudiantes extranjeros hasta no tienen grados. Digo, hay un espectro de situaciones que se han de algún modo compartido desde los medios hegemónicos, sobre todo para deslegitimar al conjunto de universidades del conurbano. Bueno, y hoy estamos en esta situación en particular. Entonces, desde tu experiencia como rector, de tu capacidad y mirada crítica, bueno, ¿qué cosas, ¿no?, además de las que podemos estar de acuerdo, están pasando en términos de estigmatizar a las universidades y a quienes estudian en las universidades del conurbano? No te doy la palabra. A ver, yo creo que las transformaciones que se produjeron en el sistema universitario público argentino en las últimas décadas son muy importantes, son extraordinariamente significativas y han llevado en el curso de un tiempo relativamente breve a modificar fuertemente nuestra percepción sobre los estudios superiores, sobre quiénes son los destinatarios posibles de nuestras instituciones universitarias. En este país, el número de universidades públicas que había hace nada más que medio siglo era un número muy reducido.
Había 9 universidades públicas ubicadas en otros tantos grandes centros urbanos del país, en la capital, en La Plata, en Rosario, en Tucumán, en Cuyo y en no tantos lados más, hasta que en 3 grandes oleadas, entre fines de los 60, comienzos de los 70, pasando por los 90 y llegando al siglo XXI, el número de universidades públicas en el país creció extraordinariamente, nada menos que sextuplicó, pasando de 9 a 54, es una barbaridad, es un montón, lo cual permitió de hecho a un montón de muchachos y de chicas, o bien ubicados en zonas geográficamente no servidas por el sistema universitario público hasta no hace mucho tiempo, o bien pertenecientes a sectores sociales a los que la universidad pública les quedaba simbólicamente lejos, además de a veces geográficamente muy lejos, en un contexto, Charlie, en el que además la educación secundaria no era obligatoria en el país. Quiero decir, la obligación del Estado y de los padres de nuestros adolescentes de garantizar que estos terminen la escuela secundaria, obligación que es la contracara del derecho que tienen nuestros adolescentes a terminar la escuela secundaria, es muy reciente. Y hasta que no se consagró legalmente, lo cual por supuesto no quiere decir que estemos ni siquiera acercándonos a la universalización de ese nivel educativo, estamos muy lejos de eso, estamos muy mal en ese punto, pero aunque sea simbólicamente el establecimiento por una ley de la nación de la obligatoriedad de la escuela secundaria, vuelve a la universidad, a los estudios superiores, a los estudios terciarios, simbólicamente mucho más cercanos a las posibilidades, a los horizontes de vida que los y las jóvenes pueden representarse. Entonces, en un contexto en que, por un lado, todos los pibes y pibas tienen que terminar la escuela secundaria, el Estado está allí garantizándoles que lo hagan, sus papás están obligados por una ley de la nación a que lo hagan, y además tienen todos ellos y todas ellas una universidad pública, gratuita y buena, a no más que un rato razonable de viaje de la casa, y la universidad pudo empezar a ser pensada como un horizonte posible para una cantidad de pibes que una generación atrás ni se imaginaban que podían tener un destino universitario, y pudo empezar a representarse, como establece el título de esta conversación y como nos hemos acostumbrado a decir, como un derecho humano universal, es decir, como algo que nos parece mal, como algo que consideramos que no puede ser un privilegio de unos pocos o de unas pocas. Y la verdad es que hay más de 4 a los que esa idea no les gusta ni un poquito. Hay más de 4 que siguen considerando que la educación superior debería ser para los hijos de las élites que siempre mandaron a sus hijos a las instituciones, ¿no?, de formación universitaria. Se han preguntado altísimos funcionarios del Estado Nacional y del Estado provincial de esta provincia de Buenos Aires en más de una ocasión a lo largo de los últimos años, ¿qué han hecho? Que han llenado el territorio de esta provincia de universidades. Se ha llegado a agregar, si todos los que estamos acá sabemos que los que nacen en la pobreza no llegan a la universidad en la Argentina, es decir, se ha naturalizado una cierta organización del privilegio a llegar a la universidad, a cursar estudios superiores, en virtud de la cual se vuelve particularmente fastidioso, molesto e irritante que un montón de pibes y de pibas puedan estar aquí ejerciendo lo que hoy una ley de la nación establece como un derecho. El gobierno de derecha que tuvimos hace algunos años en la Argentina, el gobierno macrista, tenía grandes dificultades con la palabra derecho. Yo creo que podemos decir, y no es un chiste, creo que de verdad no entendían lo que esa palabra quería decir, no lo entendían, se les notaba en la mirada, se les notaba en los ojos, que no entendían lo que quería decir la palabra derecho. Si vos le decías, es que los pibes tienen un derecho a venir a la universidad, te miraban con cara de nada y te decían, pero ¿cómo un derecho?
si de hecho no pueden venir, si de hecho son pobres, si de hecho no terminan la escuela, si de hecho no están destinados a este nivel educativo? La derecha, que tiende a tener un pensamiento constatativo, constata cómo funcionan las cosas en un mundo que, como sabemos bien, es profundamente injusto, y convierte esa constatación en un principio de verdad de cómo las cosas pueden funcionar y deben funcionar. Y si alguien quiere mover un poco ese tablero, es un loquito que no entiende cómo funciona el mundo, es un populista, es un demagogo, es alguien que les hace creer a los muchachos y a las chicas que tienen un derecho que de verdad no tienen. La derecha, encarnada en el gobierno del expresidente Macri, de la exgobernadora Vidal, tenía con los derechos un problema grande. No entendía lo que la palabra quería decir, no les parecía bien lo que entendían y por eso cuestionaban ese derecho fuertemente. El actual gobierno de derecha, a diferencia de aquel, entiende perfectamente lo que quiere decir la palabra derecho. Y por eso el presidente Milei, a diferencia del expresidente Macri, usa mucho la palabra derecho. Macri no la usaba. Podés rastrear todos los discursos que produjo Macri como presidente durante 4 años y no vas a encontrar la palabra derecho ni por casualidad. No la usaba. Usaba la palabra beneficio, usaba la palabra prerrogativa, no usaba la palabra derecho porque no entendía qué quería decir. Este tipo entiende lo que la palabra derecho quiere decir y por eso la usa mucho para hablar en contra, para decir que no puede ser que se postule que hay un derecho a la salud, que no puede ser que se postule que hay un derecho a la universidad, que por qué yo voy a tener que pagar con la mía la educación del flaco o de la flaca que asiste a una universidad pública, y si es un flaco o una flaca del conurbano, de los sectores populares, que no podría pagarse una universidad donde esta gente cree que debe pagarse las universidades en el sector privado, con más razón te dicen, ¿y por qué yo le voy a tener que pagar, yo que soy un argentino de bien, garpando mis impuestos, esta posibilidad que les va a mejorar a esos pibes que deberían pagar y no pagan sus posibilidades laborales el día de mañana, sus posibilidades en el mercado el día de mañana? Allí hay 2 cosas, me gustaría decir. Una idea muy berreta, muy mezquina y muy torpe de qué cosa es una sociedad. Estos tipos no entienden qué cosa es una sociedad, más creen que tal cosa no existe o no debería existir. Se la pasan citando a Margaret Thatcher, que en efecto decía, la sociedad no existe. Somos apenas la suma aritmética de los individuos que componen eso que los comunistas, los populistas, los colectivistas llaman sociedad. Pero no hay tal cosa, nos vienen a decir estos tipos. No hay algo así como un bien común, como un interés general, como un lazo que nos vincule a una cosa distinta de nuestros propios intereses particulares y egoístas. Y si eso es así, es perfectamente comprensible la pregunta, ¿por qué yo voy a tener que garparle la salud a ese tipo? Si se enfermó, que se arregle. Si hubiera contratado una obra social, si hubiera contratado una medicina prepaga, y si no, que se muera. ¿Qué tengo que ver yo con él? ¿Por qué tengo que pagarle los estudios a aquel otro que debería estar pagándoselos en el mercado a través de esa organización delictiva, como le dice esta muchachada, al Estado, ¿no? Y lo otro que no entienden, y esto sí me gustaría dedicarle un segundito porque es importante, es que la universidad hace otra cosa además de mejorarle las posibilidades laborales, de mejorarle las posibilidades en el mercado profesional el día de mañana al flaco o a la flaca que entra aquí de jovencito y se va con un título bajo el brazo. La universidad le provee a esa misma sociedad en la que estos tipos no creen los profesionales que esa sociedad necesita para su desarrollo, para su realización, para su felicidad. A la pregunta,
¿por qué yo tengo que pagarle con la mía los estudios a ese muchacho o a esa chica? La respuesta es porque los estudios de ese muchacho o esa chica no son solamente beneficiosos para él o para ella, lo son también para vos, porque son tus hijos los que van a ir al hospital donde los van a atender ellos cuando se conviertan en médicos, porque sos vos o son tus hijos los que van a ir a su bufete de abogado cuando lo necesites y ellos se hayan convertido en abogado, porque son tus hijos los que van a cruzar los puentes que estos hayan diseñado cuando se conviertan en ingenieros en puentes. Quiero decir, la universidad no es apenas un lugar donde un conjunto de muchachos y de chicas avivados van a mejorar sus posibilidades en la vida a expensas de los impuestos que pagan los argentinos de bien. La universidad es un lugar que produce para la sociedad los profesionales que esa sociedad necesita, los saberes que esa sociedad necesita, la información, los puntos de vista que esa sociedad necesita para mejorar la calidad de sus conversaciones colectivas, para mejorar la calidad de las políticas públicas de sus gobiernos democráticos. Ahora, como estos tipos no creen que ninguna de las palabras que yo acabo de decir tenga el más mínimo sentido, porque no entienden que hay una cosa llamada sociedad más allá o más acá que la suma aritmética de los individuos que lo componen, están militantemente en contra de la idea de que exista algo así como un derecho humano a la universidad. Y entonces, naturalmente, quienes lo reivindicamos, quienes decimos, no, momentito, nosotros estamos aquí garantizando el derecho humano de los pibes, de las pibas y de la comunidad, nos dicen, no, ustedes son parte de una casta que quiere seguir llevándose los impuestos que pagan los argentinos de bien para defender los privilegios que detentan. Bueno, me parece que esa es la discusión política, conceptual, cultural, fundamental, que es necesario liberar contra esta muchachada. Eduardo, retomo algunas cosas y planteo algunas otras nuevas sobre esto que mencionabas, porque a raíz de lo que fue, de algún modo, la masividad de la última marcha universitaria, como también esto fue visibilizado en el ámbito político, pero también los medios de comunicación tomaron nota, digo, y me hablo de los medios hegemónicos, ¿no? Que de algún modo siguieron lo que fue la masividad, ¿no? Y también de algún modo las reivindicaciones. Parecería, ¿no? Que ciertos actores, ciertos medios se enteraron recientemente que además hay universidades en el conurbano, ¿no? Como un hecho reciente, ¿no? Y vos mencionabas hace un rato lo que fueron las oleadas, digo, si vamos a fines de los 60, principios de los 70, Lomas, Luján, después en la segunda oleada de los 90, nosotros, la UNCI, la Universidad de San Martín, la UNTREF, y más recientemente, después de los 2000, lo que sería la tercera ola con Avellaneda, Moreno, y demás. Ahora, hay un devenir, un periodo histórico bastante amplio, y ni hablar de esto último, también, que fue como esto fue una discusión política, sobre todo en las cámaras, con la creación de las más cercanas, digo, con la del Delta, Tigre, Ezeiza, y de Pilar, que quedaron de algún modo frisadas y desfinanciadas, ¿no? Digo, ¿qué pasó ahí en términos discursivos también? Porque esto entra ahora en una disputa política mucho más amplia, ¿no? Donde socialmente se trata de deslegitimar y donde también, por supuesto, fogoneado desde actores políticos, desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? ¿Por qué es tan reciente entonces este discurso? Vos mencionaste, ya empezó con el macrismo, ¿no? Vidal, digo, tuvimos varias repercusiones respecto a eso, y ahora desde otra modalidad, pero en términos, digamos, temporales es bastante reciente este cuestionamiento. ¿Qué crees que sucedió ahí? Yo creo que dos cosas me gustaría decir. La primera es, estos tipos, además de que verdaderamente consideran que la sociedad no es otra cosa que la suma de los individuos que la integran y que por lo tanto cualquier gasto para el sostenimiento del lazo social, para la garantía de los derechos, que es una palabra que supone la idea de la comunidad. Yo tengo derecho a alguna cosa porque hay una comunidad que entiende que no hay derecho a que no lo tenga. Eso es lo que quiere decir que algo
es un derecho. Si yo puedo postular que tengo un derecho a la salud, es porque formo parte de una comunidad que entiende que no puede ser que mi salud o mi falta de salud dependa de las leyes del mercado. Bueno, estos tipos que no piensan la sociedad de esa manera, que no piensan que exista una cosa llamada sociedad y que por lo tanto nos piensan apenas como átomos individualistas, posesivos, dando vueltas a la Bartola por ahí, verdaderamente necesitan deslegitimar en el discurso la idea misma de que existen esos derechos de los que aquí estamos hablando. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Y en segundo lugar, me parece que están fanáticamente decididos a ahorrar plata para generar el bendito superávit, no sé qué cosa fiscal, en lo que les va la vida, y consideran verdaderamente que poner plata en las universidades, poner plata en los hospitales, poner plata en la compra de comida para los comedores populares es un dispendio imperdonable. Entonces me parece que hay una razón económica de caja decisiva y una comprensión ideológica de que los derechos no deben ser financiados porque no deben ser conceptualizados como tales derechos, ¿no? Que está en la base de por qué estos tipos tienen un empeño tan grande en no sostener instituciones fundamentales para la vida pública democrática como son las instituciones de educación superior. Lo otro que quería decir es que no les está saliendo bien. No les está saliendo nada bien. Si algo demuestra la masividad de la marcha universitaria del otro día, es hasta qué punto la cuestión universitaria es en la Argentina una causa popular, una causa nacional, no una causa solamente de quienes trabajamos en las universidades públicas y vivimos, además de para ellas, de ellas, en el sentido de que nos llevamos un sueldo a nuestra casa. No fuimos solamente los asalariados de la universidad pública quienes fuimos a defenderla en la masiva concentración de hace algunas semanas, y no fueron tampoco solamente los estudiantes que estaban defendiendo el derecho a tener un futuro profesional, académico, científico, laboral, universitario. Fue mucha gente que no son universitarios, pero que bien tienen un hermano que lo es, o bien tienen un tío que lo es, o bien quieren que sus hijos lo sean el día de mañana, o bien, como dijo un muchacho en un cartel precioso que apareció el día siguiente en los diarios, yo no voy a la universidad pública, pero mi psicoanalista sí y le debo la vida. Ese cartel es extraordinario. El flaco que lo sostenía no iba a la universidad pública, pero su psicóloga había ido a la universidad pública y era exactamente por eso una psicóloga excelente, y el muchacho sabía que había que estar allí defendiendo la universidad pública argentina que produce esos psicólogos de excelencia, esos médicos de excelencia, esos ingenieros de excelencia que necesitamos. La masividad de la marcha universitaria de semanas atrás revela hasta qué punto no le está saliendo bien al gobierno. A pesar del modo en que machaca con el discurso antiderechos, no le está saliendo bien la deslegitimación de una institución muy prestigiosa en el imaginario general de la sociedad como es la universidad pública. Bueno, ya que trajiste lo que fue la marcha, la masividad, la legitimidad también social que tuvo, me gustaría pensar un poco eso también como quizá un parteaguas en cómo podemos pensar en términos de reorganización, ¿no? De desafíos políticos. Creo que más allá de la masividad era la multiplicidad de actores, digo, desde centros de estudiantes, gremios docentes, no docentes, carreras, universidades, institutos. La verdad que era muy increíble ver tantas expresiones políticas, por un lado, pero también de claustros, y así como decías, también claustros graduados, ¿no? En este caso, personas que habían cursado en algún momento sus estudios en la universidad, que ya no están cursando, que fueron, digo, como bien lo traías vos aquí. Entonces, también fue sorprendente ver todo el peso que tiene el sistema para quienes conformamos parte del sistema, porque fue efectivamente, superó otras expectativas, era algo que decíamos todos en distintos ámbitos, ya sean gremiales, el claustro,
centros estudiantes superó ampliamente nuestras expectativas y mostramos un peso político muy significativo. Y eso de algún modo nos dejó como repensándonos, nos activó un poco también frente a todo lo que fue el bajón de los meses previos en, bueno, ¿cómo construimos ahora, no? ¿Qué retomamos? ¿De qué modo nos organizamos? ¿Qué está pasando en nuestras universidades? Bueno, hay que entramar políticamente, más allá de las particularidades de la política universitaria, cómo nos entramamos en un sentido más amplio con las organizaciones del territorio, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas. Digo, así como grandes trazos, ¿no? Que es un poco por dónde entrarle de a poquito. Bueno, ¿a vos qué te quedó picando? Primero te lo pregunto más en primera persona de esa situación y después una reflexión más en términos políticos de lo que fue la espectacularidad de la marcha. No, a ver, dos cosas, Charlie, sobre eso. Una, en efecto, creo que es una marcha que a todos los que participamos de ella incluso, y participamos de ella con convicción, y participamos de ella como participamos habitualmente de las marchas de defensa de la universidad pública y la educación pública, nos dejó muy sorprendidos, como vos decís, por su magnitud, por sus dimensiones. Y hay algo en esa sorpresa que es interesante. Nos sorprendió la capacidad de reacción y de creación y de indignación de una ciudadanía a la que tal vez suponíamos más resignada frente a la cuestión que lo que descubrimos ese día que estaba. Y allí me parece que hay una cosa para pensar. Me parece que la derrota electoral del año pasado, que fue muy contundente, la virulencia del discurso oficial del presidente Milei y su equipo, pero sobre todo del mismísimo presidente, que es muy brutal, que es muy tremendo, que es muy cruel, que es muy desatado, la sensación de que del otro lado no damos pie con bola y estamos todavía como los boxeadores acusando recibo del golpazo, a veces nos puede hacer pensar que todo está perdido o que no hay posibilidades de que la acción política revierta la dirección que toman los acontecimientos o las relaciones de fuerza, como suele decirse, que se van configurando, de modo que son siempre variantes, que son siempre contingentes, que son siempre movedizos. Y este aquí que un día nos fuimos a una marcha que pensamos que iba a ser una marcha más y miramos alrededor y éramos un montón. Y entonces me parece que allí hay algo para pensar, que es que en las situaciones en las que todo está pata para arriba, en las situaciones en las que todo está medio loco, en las situaciones en las que, como decía mi príncipe favorito, que no te asustes, es un príncipe de tinta y de papel, que se llamaba Hamlet, el mundo está fuera de quicio. Bueno, hay política porque el mundo está fuera de quicio y como el mundo está fuera de quicio, está también abierto a montones de posibilidades. No sabemos hasta qué punto es contundente, ¿no? O maciza, o masiva, o sin atenuantes la situación de derrota en la que nos encontramos. Esa marcha nos sorprendió a nosotros, sorprendió en efecto al propio gobierno y a los sectores oficialistas de la opinión pública. De repente todos descubrimos que con la universidad no podían, que con la universidad no se podía avanzar, por lo menos al ritmo y con la brutalidad con la que esperaban. Y entonces a mí me deja eso una, digo, más allá de la sensación agradable, por supuesto, de hacer un montón juntos en la calle, que siempre es muy grato, digo más políticamente, me deja la sensación de que el mundo está lleno de posibilidades y de puertas abiertas a la innovación política, a la imaginación política, y que no debemos dar por perdidas las batallas antes de librarlas y que no debemos suponer que nada hay más para hacer, puesto que nos ganaron unas elecciones, ¿no? Eso diría en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación con la otra parte de tu pregunta, yo creo que en las universidades hay mucho en lo que insistir. Estamos haciendo un montón de cosas bien en las universidades y hemos aprendido en los últimos años
en los últimos lustros, en las últimas décadas, hacer un montón de cosas que nos pueden poner muy orgullosos. No solo a garantizar para un montón de muchachos y de chicas el derecho a una educación superior del más alto nivel que los asiste y que las asiste. En efecto, nuestras universidades son excelentes. Los graduados y las graduadas, los y las profesionales que producimos son de primer nivel, son un motivo de orgullo de nuestras universidades. No es cierto, por otro lado, que produzcamos tan poquitos. Por supuesto que no se trata de relajarse y de decir que estamos haciendo todo bien y que nuestras tasas de graduación son gloriosas. No lo son. Pero sí es cierto que cuando hemos hecho políticas activas, cuando hemos puesto plata, cuando los gobiernos del Estado han puesto plata en sistemas de becas, en sistemas de apoyo a los estudiantes, en sistemas de financiamiento del transporte, en sistemas de subsidio a las fotocopias, en sistemas de construcción de bibliotecas, hemos logrado levantar extraordinariamente las tasas de graduación de nuestras universidades. Eso es muy importante. Investigaciones llevadas adelante en el Instituto del Conurbano de la UNCS por el querido equipo de grandes economistas que tiene ese instituto, permite verificar que si uno compara números del año 2000 y del año 2015, las tasas de graduación de todos los niveles económicos sociales en las universidades públicas argentinas aumentaron significativamente, pero que además lo hicieron mucho más significativamente todavía entre los sectores socialmente más postergados. El tercio de los pibes y pibas más pobres llegó a graduarse en 2015 respecto a los porcentajes con los que se graduaba en 2000, 4 veces más que lo que mejoró la graduación de los pibes y de las pibas del tercio más rico de nuestro estudiantado. Quiero decir, cuando hay voluntad política, cuando se pone plata donde hay que ponerla, donde se trazan adecuadamente políticas orientadas a la defensa de los derechos de los estudiantes y de las estudiantes, entonces, en efecto, no estamos haciendo las cosas nada mal con ellos en nuestras universidades y no deberíamos por supuesto, ni relajarnos y suponer que lo estamos haciendo todo del mejor modo, ni tampoco comprar el discurso falso, ideológico y malintencionado según el cual en nuestras universidades las cosas se hacen mal. En nuestras universidades las cosas las hacemos bastante más que pasablemente bien. Pero además me gustaría decir que no solamente estamos cumpliendo con nuestra obligación de garantizar el derecho a la educación superior del más alto nivel de nuestros y de nuestras estudiantes, sino que hemos aprendido mucho en los últimos lustros, en las últimas décadas, a tener mejores conversaciones con las poblaciones de nuestros territorios, con el pueblo de nuestros territorios y especialmente con el modo en que ese pueblo se nos presenta organizado bajo la forma de organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, de derechos humanos. Allí nuestras universidades han aprendido mucho respecto al modelo más tradicional que traían de décadas anteriores, han aprendido mucho a dialogar mejor con esos actores sociales, no solamente en los términos del extensionismo más tradicional, que no tiene nada de malo y que por el contrario está muy bien y es muy encomiable, que las puertas de la universidad se abran hacia afuera para dejarnos salir al mundo de las organizaciones sociales, al mundo de las necesidades populares, al mundo a veces de las demandas de los gobiernos democráticos locales o provinciales o nacionales, pero también hemos aprendido a abrir las puertas de la universidad hacia adentro para que sea el mundo social y popular, sus necesidades, sus intereses, sus exigencias, sus pretensiones, sus conflictos,
los que ingresen a la universidad y la alimenten desde dentro. Podemos estar muy orgullosas, una cantidad de universidades públicas argentinas, entre las cuales se cuenta la nuestra, de la creación de organismos en los cuales las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, de derechos humanos de nuestros territorios dialogan entre sí y dialogan con la universidad adentro de la universidad. Los consejos sociales, que a veces tienen el adjetivo de asesores, porque a veces no hacen mucho más que eso, pero a veces sí hacen mucho más que eso. En nuestra universidad, a partir de la reforma del estatuto que hicimos unos cuantos años atrás, el Consejo Social elige a un representante con voz y voto de la comunidad en el órgano máximo de gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior. Entonces, las organizaciones sociales nos están ayudando a pensar mejor la universidad, nos están ayudando a gobernar, a cogobernar, a gobernar con absoluta autonomía de criterios, pero que no debe ser una autonomía de criterio que excluya a las organizaciones del pueblo, sino que debe incluirlas activamente. Y en ese sentido me parece que estamos avanzando y que debemos insistir en avanzar a una mayor integración con las organizaciones sociales, a un carácter en ese sentido mucho más democrático del modo en que nos inscribimos en la vida colectiva de los territorios en los que desarrollamos nuestra tarea. Así me parece que recoge la universidad buena parte de su legitimidad, y es porque las universidades hacen esas cosas, que cuando alguien después convoca una movilización para defenderlas, hay allí un montón de universitarios y un montón de no universitarios también, porque estos últimos también saben que la universidad les cambia la vida. Eduardo, un poco revisitando, digo, mirando algunos datos de cara a la conversación de hoy, identificaba que bueno, que en los últimos 15 años el peso de la matrícula de las universidades del conurbano del total sistema había crecido en un 270%, digamos, muy considerable. Esto obviamente tuvo que ver también con la creación de la última oleada de universidades, pero hoy por hoy, del total de los estudiantes de las universidades del sistema, las del conurbano representan el 18%, ¿no? Un poco para dar cuenta de la magnitud, y el consolidado de la UBA el 16%, ¿no? El conjunto de universidades del conurbano hoy por hoy tiene más matrícula que toda la UBA en su conjunto. Y todo lo que supone, ¿no? Estas universidades del conurbano que, como bien vos decías, además, dentro de sus estatutos y dentro de la vida universitaria, habilitan, generan, construyen diálogos con las organizaciones del territorio, con los actores del territorio. Y ahí digo, pensarlo esto también como bien vos lo decías, como una oportunidad de habilitar conversaciones y a partir de la conversación empezar a entramar, ¿no? Porque están dadas las posibilidades de poder hacerlo por la escala, por también, ¿no? La escala territorial que tienen nuestras universidades del conurbano situadas en el este, en el oeste, en el sur, en el primer cordón, en el segundo. Y reponer esto de la importancia que tenemos hacia dentro de la universidad, esto como el diálogo hacia afuera y la conversación con las organizaciones situadas en el territorio, pero también esas conversaciones hacia adentro de la universidad, ¿no? La conversación desde un lugar más pedagógico de promover el diálogo y promover la construcción de un entramado nuevo, quizá, también, para poder enfrentar estos próximos años. No sé si querés cerrar con algo, pues ya estamos en tiempo. Nuevamente te volvemos a agradecer esta conversación, un poco en la línea también de lo que estamos trayendo ahora al final, pero quizás... No, a ver, has cerrado vos inmejorablemente. Yo creo mucho en esa idea que acabas de usar de conversación. La universidad es de algún modo una gran conversación. Una conversación entre distintos grupos, una conversación entre distintas generaciones, una conversación entre distintos claustros, una conversación hacia adentro de sus propios muros y una conversación entre la propia comunidad universitaria y los sectores que cada vez dialogan más con ella del otro lado de la puerta de la universidad. Hay que insistir en esa idea de profundizar las conversaciones, no suponiendo ingenuamente o con
conservadoramente que conversación es sinónimo de acuerdo, es sinónimo de consenso, es sinónimo de no pelearnos o es sinónimo de no tener intereses que a veces son conflictivos y está muy bien que lo sean. Me parece que se trata de insistir en que es encontrando los mecanismos democráticos para resolver esas conversaciones, poniendo en común argumentos, poniendo en común valores, que se fortalece, ¿no?, la voz pública de las universidades que hoy en efecto están bajo una acechanza fuerte por parte de políticas de un Estado o del gobierno de un Estado que en efecto querría verlas desaparecer de una buena vez de la faz de la tierra. No les va a resultar fácil porque me parece que las universidades tenemos una capacidad para insistir en el desarrollo de nuestras tareas y en el cumplimiento de nuestras obligaciones, que se va verificando todo este año, en que en medio de las dificultades presupuestarias extraordinarias que tenemos, venimos sosteniendo nuestros cursos, venimos sosteniendo nuestras actividades, venimos desarrollando una cantidad de actividades culturales, venimos sosteniendo una cantidad de actividades de las que solemos llamar de extensión, seguimos sosteniendo la publicación de libros de excelente calidad con los que ayudamos a mejorar la calidad de los debates públicos sobre una cantidad de asuntos. Las universidades insisten y eso, insistir, es quizás el mejor modo que tenemos hoy de resistir los embates de un gobierno particularmente antidemocrático y particularmente brutal. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante poder conversar con vos. Te agradezco nuevamente el espacio y, bueno, y las cuestiones que nos planteaste para seguir conversando. Y bueno, acá vamos a tener algunos encuentros más en esta primera temporada donde estamos pensando los desafíos de la educación superior desde el primer conurbano. Así que te agradecemos y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Gracias a vos, Charlie. Un abrazo.